Muy buenas noches. Empezamos nuestra transmisión de los jueves jurídicos con el pronunciamiento de la doctora María Ángela. Permítanme compartir la pantalla, ¿no? El video de la doctora. Hola a todos. El día de hoy quiero dar lectura al pronunciamiento desde Mufasit. Empezar contándoles que en todos estos años de ejercicio profesional he defendido la sana y permanente convivencia de los hijos con papá y mamá. Esto es la tenencia compartida. Buscando siempre soluciones alternativas para resolver el conflicto entre los padres y así evitar judicializar injustamente la vida de sus hijos. Asimismo, tenemos los abogados el soporte del trabajo de muchos psicólogos y psicoterapeutas quienes nos revelan la nocividad de la convivencia de niños en familias donde sus padres se llevan mal y la relación está rota, pero no toman la decisión de separarse. De igual manera, conocemos de cerca lo nocivo que resulta la tenencia monoparental exclusiva de los hijos, que solo perenniza el conflicto entre los padres, vulnerando los derechos del niño. Los cosifican, los utilizan como rehenes, los negocian, los instrumentalizan, los enferman en un ambiente que en lugar de permitirles su desarrollo integral, los hacen infelices. Esto resulta de la tenencia exclusiva y machista. ¿Qué duda cabe, queridos amigos? Al progenitor desequilibrado, todo el peso de la ley. Sin embargo, hoy, 6 de octubre, daremos nuestra gratitud a los padres y madres de la patria que aceptaron regular la tenencia compartida. Hoy, 6 de octubre, será recordado como un día icónico para la historia del Perú democrático. Hoy, 6 de octubre, se deberá aprobar por el Pleno del Congreso peruano la ley de tenencia compartida que privilegiará el derecho de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes y les restituirá su condición de sujetos de derechos y sobre todo priorizará por sobre cualquier interés el interés superior de los niños, tal y conforme lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hoy se abre un nuevo capítulo en el derecho de familia y todos los operadores del derecho estaremos obligados por ética y conciencia a defender al niño y asegurar la corresponsabilidad parental, figura legal que romperá las nefastas creencias del padre visitador proveedor y la madre eterna cuidadora y criadora de los hijos. Hoy por fin, madres, padres, abuelos, abuelas, pondrán fin a esa caminata por el desierto que significa los juzgados de familia. El día de hoy, queridos amigos, ganan los niños, gana el Perú. Tenencia compartida, ya. Con la venia de la doctora María Ángela, nos hemos tomado esa licencia de presentar este video que constituye el pronunciamiento de la doctora por la tenencia compartida. Esperemos, pues, todavía en el Congreso se está debatiendo una serie de temas que tienen en agenda, ¿no? Esperemos que se concrete la aprobación de los proyectos de ley que van a fortalecer el derecho de nuestros niños a compartir tiempo con papá y con mamá. Bueno, esto es una breve introducción y esperando ahora contar con la ponencia de la doctora Marián, permítanme antes que nada hacer de su conocimiento que, doctora, buenas noches, disculpen nomás el atrevimiento, hacer de conocimiento que este próximo miércoles 19 vamos a promover un cafecito bien legal, ¿no?
con la presencia de la doctora Silvia Huiza, quien es una destacada abogada, especialista en el tema. Y el miércoles 19, a partir de las 7 de la noche, ya lo vamos a ir difundiendo por las redes, ¿no? Vamos a tener este cafecito bien legal, ¿no? Es un plus a los jueves jurídicos, solo que este va a ser el miércoles 19. Los jueves jurídicos siguen en vigencia, ¿no? Ese ciclo no se rompe, pero adicionalmente, este miércoles 19, permítanme nomás, como un adelanto, mostrarles compartir con ustedes el, 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 el currículum de la doctora Huiza, ¿no? Esperen, permítanme encontrar ya, acá está. Ahora sí. Este es el miércoles 19 de octubre a las 7 de la noche, ¿no? Medidas de protección en el marco de las denuncias por violencia familiar. La doctora Silvia Huiza será la ponente, ¿no? Ella es una experimentada abogada, magíster en Derecho Procesal, Derecho Penal y Enseñanza del Derecho y doctorando actual en Derecho por la Universidad Federico Villarreal. Ha sido fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria, especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar del Callao. Ha sido juez especializado en familia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ha sido juez de paz del estrado de la Corte Superior de Justicia del Callao también. Actualmente abogada litigante en procesos penales. Como ven, la doctora Silvia Huiza gentilmente nos va a acompañar el día miércoles 19 en una edición extraordinaria de su cafecito bien legal. Bien, fuera de estos anuncios, dejo con ustedes en la presencia de la doctora María Ángela Guamán. Los micrófonos son suyos, doctora. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, querida comunidad Mufasit. Estamos todos todavía con la emoción de querer celebrar la promulgación de la ley de tenencia compartida. Rogamos a Dios que ilumine la mente, el corazón y la voz de los congresistas que van a llevar este sentir de muchos niños, niñas y adolescentes reflejados en las protestas, reflejados en las demandas de los padres y madres que, como digo, están batallando en el desierto que significan los juzgados de familia. Esperemos con calma, con fe, porque los niños tienen que tener un peso importante para este sistema y para el Congreso, porque son ellos quienes dictan las leyes. Los jueces solo aplican esas leyes. Pero hay jueces valientes que se atreven a interpretar la ley, que se atreven a utilizar mecanismos y normas internacionales que avalan sus resoluciones. Esos jueces valientes son y deben ser a quienes tenemos que proteger, a quienes tenemos que difundir en su trabajo, ¿no? Eso es importante. No todo está perdido. No perdamos la esperanza. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que me lo han pedido. Permítame, por favor. Me acabo de perder. Un momento, de nuevo voy a compartir pantalla. Ahora sí. Me pueden ver, ¿verdad? Pueden ver la pantalla. Es conforme, doctora. Bien. Vamos a tocar el tema de bienes separados. Ahí ven ustedes la imagen alusiva. Ahí están partiéndose la casa, ¿no? La pareja, tratando de que la división sea lo más justa y equitativa, pero sobre todo que refleje el esfuerzo que constituyó edificar ese patrimonio, ¿no? Reflejado figurativamente en una casa. Y al momento de separarse esta pareja, pues quiere
obtener su 50% intacto, ¿no? Conforme establece la ley. Pero vamos a ver las condiciones y las formas. Este es el temario que vamos a tocar esta noche. Un poco de legislación comparada, las deudas personales, ¿no? El tema de la decisión judicial ya en separación de patrimonios, cuándo finaliza esta separación, cómo registrar esa separación. Es importante registrar este acto jurídico para que así quede consolidado dentro del sistema y asimismo pueda surtir efectos, ¿no? Frente a terceros. Y luego de este trámite puedo adquirir propiedades, ¿no? Puedo pedir un préstamo, aún estando con separación de bienes y estando aún casado, ¿no? Y si somos convivientes, ¿cómo es la nuez? Dicen, ¿no? Bien, y algunas conclusiones. Bien. A ver, un momento. El régimen de patrimonios, el régimen patrimonial dentro del matrimonio, es nada más y nada menos que un conjunto de deberes y derechos, ¿no? Que nacen dentro del matrimonio. Este conjunto de deberes y derechos son pues de índole personal, ¿no? Ya hemos hablado. Y esto significaría pues la fidelidad, ¿no? La asistencia, la solidaridad, etc. Pero asimismo existen otro tipo de relaciones que nacen dentro del matrimonio, ¿no? Y el derecho pues no puede estar ajeno a esta situación, porque atañe fundamentalmente a la vida económica, ¿no? Esta situación patrimonial va a definir el bienestar de esa familia, ¿no? Conforme lo establece Cornejo Chávez. Entonces, debemos siempre recordar que la celebración del matrimonio no solo genera pues efectos de carácter personal, sino también de carácter patrimonial, sobre todo. Uno se casa con la persona, comparte el sentimiento, el afecto, el amor. Eso también está regulado por el derecho a través de las figuras de fidelidad, deber de cohabitación, ¿no? Deber de asistencia, etc. Pero a su vez, esta pareja, cuando se casa, ¿no? Uno puede ser ingeniero, el otro puede ser médico, o simplemente son dos empresarios, ¿no? Y deciden juntos construir un patrimonio. Pero el derecho tiene que regular y sobre todo prever situaciones a futuro. ¿Qué pasa si esta pareja se divorcia? ¿Cómo queda la situación patrimonial? Así como en algún momento vimos con la conciliación el tema de los hijos, donde se regula la tenencia, las visitas y los alimentos. En este caso, ¿qué hacemos con la casa, con el vehículo, con el terreno, con las deudas, con la empresa? Que durante estos 10 o 15 años de matrimonio, esta pareja ha formado. Entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿En qué situación quedan los bienes y deudas que constituían el patrimonio de los cónyuges antes del matrimonio? Porque me casé teniendo mis casitas, teniendo mi deuda. ¿En qué situación quedan? Pues quedan en una situación personalísima. Es decir, que tú entras al matrimonio ya contando con propiedades, tal vez de herencia o compradas por ti mismo, y con deudas adquiridas por ti en tu etapa de soltería. Y si ingresas al matrimonio, ingresas obviamente con esa carga, pero esa carga no tiene por qué ser asumida por tu esposa o por tu esposo. Entonces, eso hay que quedarlo bien claro. Ahora, ¿cuál es el destino y la naturaleza de los bienes adquiridos conjunta o separadamente a título gratuito y oneroso por los cónyuges durante el matrimonio? Bueno, la naturaleza, el destino, ¿no? La naturaleza de los bienes adquiridos conjunta o separadamente van a tener que definirse al momento de estar frente al notario antes de casarse y señalar, mire, nosotros nos vamos a casar de acá una semana, ¿no? Pero yo tengo mis propiedades, ella tiene las suyas, y tal vez dentro del matrimonio, ¿no? Empecemos a comprar cada uno igual, en la misma dinámica, propiedades, vehículos. Pero queremos establecer que nuestro régimen de bienes van a ser separados. Entonces el notario elabora un documento, una escritura pública, y a los 10 días siguientes ustedes se casan, ¿no? La pareja, habiendo definido previamente la situación de sus bienes. Pero si no dicen nada,
ocurre que por desinformación muchas veces, o tal vez por no herir susceptibilidades, porque no vayan a decir que soy una interesada o un interesado, me quedo calladito, pero después vienen los problemas, porque después que el juez, perdón, el alcalde te pregunta, usted, fulanito de tal, acepta a tal como esposa, sí, y usted también los declara marido y mujer, punto. Desde ese momento, los bienes que van a adquirir dentro del matrimonio, ya como pareja, como esposos, van a ser bienes de la sociedad conyugal. ¿Correcto? Todo lo que se puedan comprar van a ser de los dos, y los dos van a tener que participar en esas compras. Entonces, si ocurre un divorcio posterior, vamos a tener que hacer una separación de esos bienes, previo inventario, ¿no? Cuántos vehículos, cuántas motos, cuántos terrenos, cuántas casas, cuántas empresas, cuántos préstamos. Entonces, se hace un inventario y se hace la división, ¿no? Correspondiente. Entonces, resulta un poco tedioso esta situación que pudo preverse si me informaba y si conversaba de forma muy sincera, muy abierta con mi futura esposa o esposo y decirle, mira, es mejor que así como entramos solo con amor, bueno, pues el amor se diluye, no hay nada que pelear acá, no hay nada que discutir, ya lo de nuestros hijos lo definimos en un centro de conciliación de la forma más tranquila, de la forma más respetuosa a nuestros hijos, y en las propiedades no tenemos nada que pelear, no tenemos nada que dividirnos, porque ya definimos nuestra situación. Pero si no ocurre eso, ahí viene el dolor de cabeza. Que yo puse un sol más, que yo hipotequé, que yo me pedí prestado de mi mamá, que yo agarré de mi herencia, ¿no? Que yo vendí mis joyas, que yo pedí el préstamo porque era mi mejor amigo, el del banco. Entonces, esas cositas hacen que ¿no? Ese 50% que supuestamente les debía corresponder a cada uno, se vuelve en 20, en 30, en 10 para uno, y para el otro se acumula en 70, 80, porque le agregan, ¿no? El valor, ¿cómo se dice? El valor agregado del esfuerzo, del amigo, de que yo puse un poco más. Y ahí vienen los problemas. Entonces, es mejor evitar esta situación, informarse y definir cuál va a ser la modalidad, ¿no? de patrimonial que vamos a tener dentro del matrimonio. Ahora, ¿en qué forma y medida quedan el marido y la mujer obligados a afrontar las cargas y deudas de la familia? En la medida en que se comprometieron, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo afecta a cada cónyuge las obligaciones contraídas por el otro? Bueno, hay una afectación en el sentido de que, ya lo vamos a ver también más adelante, en el momento que se realiza la operación bancaria, en el caso de préstamos, por ejemplo, el banco está obligado a pedir la presencia del cónyuge, si es que en el DNI aparece casado, está obligado a pedir la presencia del cónyuge. Y si en su DNI está como soltero, está obligado la entidad bancaria a hacer una búsqueda en la RENIEC para ver si realmente esa persona está soltera, como dice, en su RENIEC, que tal vez no lo actualizó en su estado civil. Entonces, ese tipo de situaciones también, ¿no? Llaman al fraude, llaman al engaño, a la mala fe de uno de los cónyuges, e involucra sin que el otro sepa hasta el día que le llegue la notificación judicial de cobro coactivo de que dentro de su matrimonio hay una deuda y por ser el cónyuge solidariamente tiene que responder, cosa que no me parece justa, ¿no? Entonces, es importante también la confianza, es importante la sinceridad entre la pareja y establecer bien los límites, ¿no? Los límites con el patrimonio familiar. No se puede poner en riesgo la propiedad que está pensada y direccionada para asegurar el patrimonio de los hijos. Fíjense, ese es el fin del matrimonio también, el fin de la solidaridad, el fin de la protección a la familia. Entonces no puede poner uno de los cónyuges en riesgo ese patrimonio solo por querer en algún momento determinado cubrir alguna necesidad personal, ni siquiera familiar, ¿no? Querer pagar una deuda personal utilizando la propiedad sin que el otro cónyuge conozca del hecho. Entonces, es importante por eso la sinceridad, es importante que exista mucha confianza para que estas situaciones no ocurran y sean un detonante del fin del matrimonio con conflictos, con peleas judiciales, donde, reitero, a veces involucramos a los hijos. Lo hice por mis hijos, dicen, ¿no? Lo hice por mis hijos.
nuestro hijo mayor necesitaba esa universidad, matricularse en esa universidad y tú no ibas a querer, por eso hipotequé la casa, ¿no? Entonces, ahí hay una situación en la que también, vuelvo a decir, se deteriora la relación familiar. Todo tiene que ser conversado. El presupuesto mensual, el presupuesto anual de la familia tiene que ser conversado, ¿no? Una vez al mes, 2 veces al mes, para ver cómo está avanzando ese presupuesto, si salió alguna situación, ¿no?, de último momento, que se tiene que cubrir, una operación, un tema dental del niño, un accidente, qué sé yo, ¿no? Imprevistos. Entonces, es mejor conversar antes de decidir situaciones de hipotecar o adquirir deudas sin que el otro cónyuge lo sepa. ¿Bien? Ahora, estas preguntas pues son resueltas, las que he señalado, al establecer un régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Si tú estableces un régimen patrimonial de bienes separados, no tienes nada de qué preocuparte, nada, porque todo lo que tú hagas durante el matrimonio, que espero sea hasta el final, siempre es lo ideal, pero en los 10 o 15 años que tal vez duren tu matrimonio, todo lo que ocurra en el ámbito patrimonial, si tú ya has establecido un régimen patrimonial de bienes separados, no va a repercutir ni va a perjudicar en nada la relación a su término. ¿Por qué? Porque si tú te compraste un vehículo, te compraste una moto, te compraste un terreno, es tuyo y así está inscrito en registros públicos, en mérito a esa separación de patrimonios. Entonces ocurre el divorcio, se declara eso al notario y el notario lo único que tiene que hacer es, si hay hijos, el tema de la conciliación y celebrar el divorcio. Y aquí no hay nada de liquidación de sociedades gananciales, separación de bienes, no hay nada, porque ya decidieron. Pero si no ocurre eso, por desinformación, por vergüenza, porque la otra persona se va a ofender si le digo que vamos a un notario antes, entonces ahí sí hay que ser muy, muy ordenados, sinceros y establecer, ¿no?, que todo lo que se va a comprar en este matrimonio va a tener una finalidad. Primero, darnos tranquilidad, comodidad, ¿no?, una permanencia económica estable, ¿no?, que no tengamos que vivir de apuros, pero también va a significar que estamos trabajando como padres, ya como padres, en establecer un patrimonio a futuro para nuestros hijos. Tal vez vivir de las rentas, ¿no?, para una parte para cubrir las necesidades familiares y otra parte para pagar los estudios superiores de nuestros hijos, o pagar una enfermedad, o establecer alguna situación, un nuevo negocio, qué sé yo. Entonces todo tiene que ser programado, ¿no? Lo más triste es que se llegue al fin del matrimonio y se dividan las cosas, ¿no? Se divide el patrimonio y cada uno se vaya con lo suyo, y en el medio los hijos que debieran quedar amparados con ese patrimonio están totalmente desamparados. No les hemos dejado esa primera cuota para que ellos, en mérito a eso que sus padres les dejan, puedan también continuar, ¿no?, en la acumulación del patrimonio, en el crecimiento del patrimonio. Esa es la idea, enseñarles a los hijos que este esfuerzo que papá y mamá te van a dejar, aún juntos o separados, es un esfuerzo que con mucho cariño te lo dejamos con la intención de que tú acumules el patrimonio familiar, lo hagas crecer, ¿no? Y eso sea pues a la vez un sustento para ti y para nuestros nietos. Entonces se dan cuenta la finalidad del patrimonio. No es solamente un tema que va a cubrir una necesidad momentánea, sino está pensada a futuro, porque son bienes que pueden tranquilamente permanecer en el tiempo y el espacio, siempre y cuando estén bien cuidados, ¿no?, reciban un mantenimiento, ¿no?, sobre todo reciban la seguridad jurídica inscrita en registros públicos y se cumplan las obligaciones con la municipalidad, en los casos de vivienda, para que esa vivienda tampoco esté inmiscuida en temas de cobranza coactiva, ¿no?, por impuestos. Entonces, es cuidar la propiedad, es mantenerla. ¿Para qué? Para dejársela a los hijos. Ahora, para que esta situación de la separación de bienes, ¿no?, surte efecto, reitero, tiene que inscribirse en el registro personal, ¿no? Tiene que inscribirse, no se puede quedar en la notaría, no. El notario está obligado a enviar un parte a registros públicos y en el registro personal, ¿no?, de Juanito Pérez queda inscrito que está optando por un régimen de separación de patrimonios.
Igual, en el registro personal de Rosa Pérez también queda establecido que está optando por el régimen patrimonial de bienes separados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, de acuerdo al artículo 377 del Código Civil, tenemos que en el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes, presentes y futuros, y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes, ¿no? Lo que estábamos señalando anteriormente. Yo entré aquí con una propiedad, un terreno, ¿no? Pero es mío, ya está inscrito, si es que el problema, y dentro del matrimonio, yo, Juan, yo, María, voy al banco, hipoteco ese terreno, ¿no? Y con el dinero empiezo a hacer la construcción, yo mismo hago mis trámites a título personal, con término de construir mis 3 pisos, los convierto en departamentos, tengo 20 departamentos y los alquilo. Todo lo que ocurra con ese terreno es para mí. El bienestar y el beneficio es para mí. ¿Por qué? Porque así está establecido desde un inicio, que es un bien propio, no es un bien compartido, no es un bien común, es un bien propio, que yo mismo estoy asumiendo las consecuencias, ¿no? De lo que va a ocurrir y yo soy el único responsable en asumir obligaciones frente a terceros. Ahora, si yo quiero compartir una ganancia, un tema del terreno con mi familia, eso es otra cosa. Lo puedo hacer en dinero, lo puedo hacer comprando un artefacto, pagando la universidad de mi hijo, pero siempre voy a mantener la autonomía y voy a mantener la titularidad de esa propiedad, porque así está establecido desde un inicio. Bien, la legislación comparada nos ayuda un poco también. Es importante conocer la legislación comparada. En cualquier tema del derecho de familia, es importante saber qué piensan otras legislaciones. Y existe el derecho comparado, claro que sí. Y podemos nosotros, inclusive, señalar, ¿no? En nuestros documentos, en nuestras demandas, un poco de esta legislación comparada en cualquier tema del derecho de familia, del derecho en general, es más, para que el juez también pueda percibir cómo otras legislaciones dan el tratamiento legal a un determinado tema. En este caso, la legislación francesa establece pues que el régimen más simple y goza de más popularidad es el tema de la separación de los bienes, ¿no? Señala que cada propietario de los bienes, cada cónyuge es propietario de los bienes que ingresan a la sociedad cónyuge, ¿no? Es decir, cada quien, como lo señalábamos, cada quien hace con su patrimonio lo que mejor le parezca, ¿no? Viven en un matrimonio, sí, pero mi bien, el bien que yo tengo, no tiene por qué ser compartido, no tiene por qué entrar en una decisión consensuada para saber si lo hipoteco, lo vendo, lo regalo o lo que quiera hacer. Es mío desde el inicio hasta el final del matrimonio. Y cuando se disuelve pues el matrimonio, cada quien queda con sus bienes, ¿no? Y verán ellos qué hacen, ¿no? Si los regalan, si se los dan en herencia a sus hijos, ya es un tema muy personalísimo, ¿no? Entonces, aquí es prácticamente ingreso sin nada que pueda compartir dentro del matrimonio y me voy de la misma manera, con mis sentimientos y mis afectos. Es lo único, ¿no? Y también con las obligaciones que tengo frente a mis hijos. Pero ahorita estamos hablando netamente de las propiedades, de los bienes. ¿Ya? Eso ocurre en Francia, ¿no? Ahora, en Italia, igual, ¿no? Cada cónyuge es exclusivo titular de los bienes de su pertenencia. Igual, y de cada adquisición que tenga que efectuar, incluso durante el matrimonio, y además cuenta con el derecho de administrar su patrimonio sin injerencia de otro cónyuge, ¿no? Así en su DNI, en su documento de identidad de italiano, ¿no? Aparezca el estado civil casado, ¿no? El banco no le puede pedir a él que venga la cónyuge para que autorice la venta de esa propiedad, porque él tiene el respaldo de tener un documento donde él ha hecho la declaración de que todos los bienes que ha adquirido y que va a adquirir estando casado son a título exclusivo, a título personal. Son bienes que ya están dentro de un régimen de separación de patrimonios, ¿no?
Entonces, ni tiene por qué pedir autorización a la cónyuge, ni tampoco el banco o cualquier entidad, ¿no?, de este país, tiene por qué llamar a la cónyuge para consultarle. ¿Está bien? ¿Su esposo va a hacer esto? ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted autorizó? No. Eso es lo beneficioso de este documento que se llama separación, ¿no?, de patrimonios, porque cada quien, reitero, ingresa al matrimonio con los bienes que le corresponde a él, que él los ha trabajado, que a él le ha costado obtener, ¿no? Y eso es un principio muy fundamental en el sentido de que hay un respeto a ese cúmulo de bienes, a ese cúmulo de esfuerzos personales que cada persona realiza. Y que no sería nada justo que ingrese con todo ese patrimonio, que la otra persona que no ha hecho nada aún o que no tiene la intención ni siquiera de acumular el patrimonio, al final, en el divorcio, se vea beneficiada, como si ella hubiese trabajado o él hubiese trabajado en la construcción de ese patrimonio. Y finalmente, hasta a veces hay situaciones en las que quedan en total bancarrota. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir deudas, tienen que hacer gastos donde ni siquiera son compartidos, donde solo uno asume esto. Entonces, este régimen, como lo ven también en Italia, es practicado. Ahora, la legislación brasileña, para ellos, la separación convencional de los bienes es un régimen de bienes que promueve una absoluta disgregación patrimonial, ¿no?, obstaculizando la comunión de todo, de cualquier bien adquirido por cada cónyuge, antes o después del matrimonio, sea a título oneroso o gratuito. Entonces, igual, ¿no? Esto es aquí nomás en Latinoamérica, nuestro vecino en Brasil, también tiene esa visión, ¿no? Que el régimen sea pues de separación de patrimonios, que es lo más saludable, ¿no?, dentro de un matrimonio. Entonces, cada quien, acá como señala, cada quien pues obtiene una independencia absoluta de sus bienes, ¿no? Y los matrimonios que son celebrados pues mantienen un patrimonio particular. Si es que ya dentro del matrimonio deciden cambiar el régimen, lo pueden hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Confío en ti, tenemos un proyecto de vida sólido, tenemos hijos, ¿no?, a quienes tenemos que asistir, y creo que andando cada uno con lo suyo no estamos resultando, entonces creo que podemos trabajar juntos. Entonces vamos donde el notario y cambiamos nuestro régimen patrimonial, ¿no?, de bienes separados, cambiamos a un régimen de bienes comunes. Es decir, hacemos todo dentro de la sociedad conyugal. Ya no va a ser lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ahora va a ser lo mío y lo tuyo, ¿no? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces, ¿puede ocurrir eso? Claro que sí. Pero, como digo, tiene que haber un nivel de absoluta confianza, respeto, ¿no? Y sobre todo mucha comunicación, porque estamos hablando ya del patrimonio familiar, de lo que le va a dar tranquilidad y solvencia a ese matrimonio y sobre todo va a asegurar derechos fundamentales de los hijos. En suma, el régimen de separación de patrimonios es simple, ¿no? Es popular y libre de riesgo al no comprometer la propiedad de los bienes de cada cónyuge por las obligaciones presentes o futuras del otro. Claro que sí, ¿no? Este régimen de separación de patrimonios no persigue que el matrimonio pues crezca en desconfianza o una situación, ¿no? Al contrario, ¿no? Hace que el trabajo sea más sólido, más compacto, y trabajen, ¿no?, en esa confianza. ¿Para qué? Para que en algún momento ya del matrimonio, como lo señalé, decidan unir sus patrimonios, juntarlos, solidificarlos y hacerlos crecer. Pero mientras eso no ocurra, este tema de separación de patrimonios no tiene por qué afectar susceptibilidades, no tiene por qué disminuir el amor del uno hacia el otro, no tiene por qué ser una causal de separación, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo y tengo que respetar que yo conocí a esta mujer con 5 propiedades, que yo conocí a este hombre con 15 propiedades. Pero así los conocí, es de él, es de ella. Entonces, prefiero que así se mantenga. ¿Para qué? Para que trabajemos un matrimonio tranquilo, yo manejando mis negocios y él el suyo, y compartamos, ¿no?, las ganancias que podamos tener de esos patrimonios para solventar los gastos del día a día de nuestros hijos, de la alimentación, la educación, la salud. Y ya cada uno decidirá si esas propiedades se las dejan a sus hijos en herencia o en anticipo de legítima, ya verán ellos, ¿no? Entonces,
Yo creo que ese es este régimen de separación de patrimonios es una figura legal muy buena, muy sana, ¿no? Y sobre todo respeta, ¿no? Respeta la libertad, la decisión de cada cónyuge de hacer con su propiedad lo que mejor le convenga. Bien. Ahora, ¿y cómo quedan las deudas personales? ¿No? Hemos adquirido deudas, Juan y María, sus deudas. El artículo 328 del Código Civil señala que cada cónyuge responde por sus deudas y con sus propios bienes. ¿Correcto? Consecuencia de la separación de patrimonios es que cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes. Entonces, eso es importante, ¿no? Si yo adquirí una deuda con un banco X por $30,000, yo fui solo, yo firmé solo, entonces yo tengo que responder. Y el banco verá, me embarga mis propiedades, ¿no? Si el banco me quita todo, pues. Y así tiene que ser. Porque yo asumí personalísimamente esa deuda. Y ofrecí un respaldo, porque el banco me hace, pues, ¿no? Revisa mi historial, revisa con qué bienes garantizo este préstamo, y si no cumplo, tranquilamente me tiene que quitar la propiedad que puse en garantía. O hasta que cubra el total. Hará una búsqueda en registros públicos y hará pues las respectivas, los respectivos asientos ahí para prevenir que yo pueda vender o deshacerme de las propiedades, ¿no? Entonces, este régimen de bienes separados también ayuda a que si el cónyuge o la cónyuge adquiere deudas, pues responda ella o él directamente y con sus propiedades. ¿Correcto? Esa es la regla. Ahora, acá hay un ejemplo en un tema de separación por decisión judicial, ¿no? Una separación de patrimonios. ¿Qué pasa? Que se vende, ¿no? Un inmueble que es ya del matrimonio, que lo compraron los dos juntos, ¿no? Se sobreentiende entonces que esta pareja no optó por la separación de patrimonios. Confiaron y avanzaron juntos. Y compraron su casita. Pero en este caso, uno de los cónyuges, ¿no? Haciéndose pasar por soltero, porque su DNI está como soltero, ¿no? Vende a un tercero este bien de ¿no? Este bien del matrimonio, como si fuese solo de él. Entonces, vulnerando el artículo 315 del Código Civil. ¿Qué hacemos en ese caso? Ya la casa no es de la familia, de la sociedad conyugal, y es de un tercero. ¿Y quién vendió esa casa? De mala fe. Porque eso es actuar de mala fe, y sobre todo poniendo en riesgo a la familia, ¿no? Y prácticamente ya despojándolo de su propiedad, engañando a la autoridad, haciéndose pasar por soltero. Entonces, en este caso, además de lo que se refiere, pues, estos artículos, el régimen de separación es establecido por el juez, ¿no? Entonces, el juez va a establecer aquí las reglas de juego. A ver, voy a conocer el caso que ha ocurrido acá, y el cónyuge que se siente agraviado cuando el otro abusa de estas facultades que le corresponde o actúa, va a tener que hacer notar al juez el dolo, ¿no? Cómo es que se siente él perjudicado o ella perjudicado, con qué intención actuó este cónyuge, ¿no? Y tiene que establecerle una sanción. Entonces, aquí, clarísimo, esta situación va a tener que llevarse al ámbito judicial, porque aquí hay muchas figuras, hay muchas arbitrariedades a la ley, y este cónyuge definitivamente ha obrado de mala fe. Por eso es que es importante, muy importante, que una vez que uno se casa, inmediatamente tiene que actualizar sus datos en su DNI, la dirección y el estado civil. Eso es básico, es importante, ¿no? Porque hay muchos papás, varones, mujeres, mamás, que prefieren conservar su estado civil soltero. Y esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir, ¿no? Entonces, es mejor, me caso, entonces regularizo todos mis documentos como casado. Me divorcio, regularizo mis documentos como divorciado.
En viudo, tengo que regularizar mis documentos como viudo. Entonces, esa es una regla básica, ¿no? Y por respeto también, ¿no? Por respeto al matrimonio, a la relación, uno tiene que establecer su estado civil conforme a la verdad y a la realidad. No tenemos por qué avergonzarnos en colocar C de casado, D de divorciado, porque es nuestra situación civil y es una regla que está establecida en la RENIEC. Como la identificación no solo es el nombre y la dirección, también es el estado civil, el tipo sanguíneo, si decides o no donar órganos. Entonces, toda esa información que está en el DNI tiene que ser actualizada y tiene que obedecer a la verdad. Bien, entonces, siguiendo este caso, se interpone pues la demanda y el juez puede dictar, a pedido de la demandante o del demandante o de oficio, las providencias concernientes a la seguridad de los intereses, ¿no? Va a tener que señalar alguna medida cautelar para que se proteja, pues, ¿no? La propiedad, porque el otro cónyuge no autorizó, en ningún momento fue a la notaría, en ningún momento recibió dinero, pero el otro, ¿no? Abusando, o la otra abusando de su estado civil, ese soltera, se atrevió a vender. Entonces, en estas medidas, así como la sentencia, deben ser inscritas en el registro personal para que surtan efecto frente a terceros. Lo que tiene que lograr acá la cónyuge es establecer el engaño, el dolo, la malicia, la mala fe, como su esposo o su esposa vendió la propiedad a ese tercero. Y esta sentencia el juez, una vez probados los hechos, la inscribirá en el registro personal. ¿Para qué? Para que ninguna otra persona, ni el comprador engañado, pueda actuar. Ya se las arreglará con ese cónyuge que compró, que vendió, perdón, la propiedad, le devolverá su dinero. Ya ese es otro chiste, ¿no? Es otro cuento que tendrá que verse en otra instancia, pero acá definitivamente el juez tiene que hacer prevalecer en todo momento que estos esposos en ningún momento tuvieron un régimen de separación de patrimonios, sino que estuvieron en un régimen de bienes comunes, ¿no? La sociedad conyugal, y el otro no respetó, ¿no? Entonces, esa es la situación de una persona que actúa de esta manera. Ahora, ¿cuándo se da la separación de patrimonios? ¿Cuándo se pone fin a la separación de patrimonios? ¿No? El artículo 331 habla del fin de la separación, pero se va a la descripción, a la enumeración que está en el artículo 318 del Código Civil. Por invalidación del matrimonio, ¿no? Cuando este matrimonio queda inválido, nulo, hay un proceso, entonces, fin del régimen patrimonial. Por separación de cuerpos, también. Por divorcio, también. Por declaración de ausencia, también. Por muerte de uno de los cónyuges y por cambio de régimen patrimonial, ¿no? Entonces, esas son, pues, digamos, las causas por las cuales se pone fin a la separación de patrimonios. Ahora, ¿cómo registrar la separación de bienes? Antes del matrimonio, lo que señalé al inicio, se debe gestionar la escritura pública de separación de patrimonios ante un notario público, ¿no? Este documento se formaliza, se firma, ¿no? Se firma y luego pasa un trámite ante SUNAT. ¿Quién hace ese trámite? El notario. Nadie más lo puede hacer. Es el notario quien inicia el proceso de inscripción ante registros públicos. Dura un aproximado de 7 días hábiles. Entonces, antes del matrimonio ya decidimos, Juanita, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, me voy a mi notario, tú anda a tu notario, y cada uno hace su documento, ¿no? Su escritura pública, separación de patrimonios, y la siguiente semana nos casamos tranquilos, ¿no? Sin nada que podamos compartir en lo que se refiere a patrimonios. Después del matrimonio, también se puede gestionar ante el notario público, ¿no? La liquidación de sociedades gananciales. Ya en esto se supone que aquí no decidieron, pues, sobre un tema de separación de patrimonios. Aquí es lo tuyo es tuyo, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Acá se juntaron todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a divorciar, muy bien, pero tenemos que liquidar nuestros bienes. Entonces, previamente se hace un inventario, ¿no? Con los documentos respectivos, copias literales, escrituras públicas, se identifican los bienes, hay que identificarlos. Todo esto tenemos, 5 escrituras públicas, 3 copias literales, ya estos son los documentos que dan sustento, que tenemos propiedades, que tenemos vehículos, ya.
Luego se hace la liquidación de los bienes, ¿no? Y luego se especifica la distribución. Tú con 3 casas, yo con un terreno, o yo me quedo con la casa y tú te quedas con el vehículo. Eso ya es un tema de conversación, de decisión de la pareja, ¿no? De los esposos aún. Y luego de decidido le comunican eso al notario y el notario, ¿no? Realiza una escritura pública, pero previamente se firma una minuta. Luego de eso, ya con la minuta y la escritura pública, el notario va a tramitar esto ante la SUNAR. Y igual se esperan pues unos 7 días hábiles para la inscripción y ya luego se recoge pues el trámite de la sustitución de régimen patrimonial o variación de régimen patrimonial, como también le llaman. Entonces, así quedan las cosas, siempre y cuando prima el diálogo, la comunicación, el respeto y sobre todo el reconocimiento, ¿no? Hay que reconocer, hay que ser caballero, hay que ser dama en reconocer quién compró la propiedad, quién puso más, ¿no? Todos esos detalles es mejor que queden clarificados antes de hacerse la división, ¿no? Es importante para que después de haber firmado no quede la desazón, ¿no? Las miradas, el disgusto, decir que tal raza, yo puse más dinero y vamos a ir a mitad, mitad. Es mejor hablar y decir, mire, yo puse un poco más acá, si es que me corresponde la casa, ¿ya? Y a ti te dejo el vehículo, o al revés. Pero es mejor eso. Pero sobre todo, no se pueden dividir los bienes y luego irse cada uno con lo suyo. Tienen que pensar que en el medio hay hijos y ellos no van a empezar de cero su patrimonio. No es justo que se les deje en la nada. Entonces los dos tienen que pensar y ver en qué manera le dan un colchoncito a esos hijos para que ellos puedan tener una solvencia, un inicio, un principio de su patrimonio personal como hijos de un matrimonio. No los pueden dejar en el suelo con la piscina vacía. Tienen que pensar en ellos. No sé, si uno vende un carro, el otro vende otro carro y ese dinero lo pone en una cuenta mancomunada a nombre del hijo, no sé. Pero tienen que asegurar o pagar uno, decir, ya yo voy a pagar el seguro universitario y tú pagas el seguro de salud con cobertura internacional, no sé. Y abrimos una cuentita para el tema de las pensiones, no sé. Pero no pueden dejar a los hijos a su libre albedrío, porque el patrimonio está pensado para consolidar a la familia. Y la familia son también los hijos. Y la familia funciona, juntos o separados o divorciados. Eso es básico, reconocerlo y siempre tenerlo presente. ¿Bien? Puedo adquirir propiedades, ¿no? Luego del trámite. Importante, ¿no? Importante esta pregunta. En principio sí, ya hice el trámite de liquidación de sociedades gananciales, ya 50-50, ya está inscrito, ¿no? En principio sí, pero después que el notario, ojo, después que el notario confirme la inscripción de la sustitución del régimen patrimonial. Después que esté esto realizado, ahí puedes empezar, ¿no? A pensar qué vas a adquirir, ¿no? Ya empezar a hacer tu lista de compras, como se dice. Pero ojo, en los casos de divorcio notarial o municipal, lo recomendable, se los digo por experiencia, es esperar a que culmine el proceso. ¿Por qué? Porque tú ya terminaste tu inscripción de régimen patrimonial, ¿no? Hoy día, y mañana estás comprándote tu moto, ¿no? Y está en proceso de inscripción, por la placa y todo lo que significa el registro vehicular. Y a los 3 días estás asistiendo a tu audiencia de divorcio. Firmas y el notario envía a registros públicos. Entonces, 2 trámites en paralelo, ¿no? La inscripción de tu moto y tu divorcio. Y en registros públicos dicen, a ver un momentito, vamos a revisar si realmente esta pareja, como dice el notario, ha hecho su liquidación de gananciales y no tienen ya bienes en común. Es decir, aún estando casados. Y ¡plum! Hacen la búsqueda y sale tu moto. Entonces, el registrador paraliza ahí su trabajo y emite su esquela de observación, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en un trámite de divorcio,
pero aún están casados y el señor ya compró una moto. Total, esa moto es de aquí, se olvidaron de incluirla en el inventario, explique notario cómo es todo esto, y hay una demora en el trámite de divorcio. Entonces, es mejor esperar, recomiendo, que el trámite de divorcio municipal o notarial culmine una vez que tengas ya la escritura y esa escritura esté inscrita en registros, ¿no?, públicos, en el registro personal y también en la RENIEC, en la partida de matrimonio, la anotación de divorcio, ahí recién al día siguiente puedes comprar lo que quieras. Antes no. ¿Bien? Ahora, ¿puedo pedir un préstamo o separación de bienes? Una de las ventajas de casarse bajo el régimen de separación de bienes patrimoniales es que les permite a los cónyuges administrar y disponer de sus propios bienes, ¿no? Lo que señalábamos. Y puedes hacerlo. Puedes ir y hacer el préstamo, igual pasarás un filtro, igual el banco va a observar de que tú estás casado, tu DNI dice casado. Sin embargo, tienes una escritura pública inscrita en registros públicos donde optaste por el régimen de bienes separados. Entonces el banco dice, acá no hay ningún problema. Usted me va a responder, aún estando casado, por esta deuda y me está poniendo en garantía su propiedad que está amparada por este régimen patrimonial. No hay problema, procede, ¿no? Y el préstamo. ¿Me deja de pagar? Yo no tengo por qué molestarle a su esposa, no tengo por qué enviarle ninguna notificación prejudicial, ni ninguna demanda, no tengo por qué hacerlo, porque aquí las cosas están separadas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si somos convivientes, no? Los convivientes, la convivencia es una situación legal que hoy en día está reconocida por ley, ¿no? La convivencia tiene que ser reconocida previamente, pues, en una notaría para que surte efectos. Sin embargo, la sustitución de régimen patrimonial en una unión de hecho procede, claro que sí, procede su inscripción, ¿no?, a la sustitución de régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente. Este es el requisito, ¿no?, que la unión de hecho tiene que ser reconocida judicial o notarialmente. No pueden decir somos convivientes y se acabó. No, tienen que mostrar el documento de reconocimiento notarial o la resolución judicial que los declara convivientes, que hay una unión de hecho. Solo así ustedes pueden hablar de sustitución de régimen patrimonial. Si no, no. Ahora, hay una resolución, la 086-2021 de Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que dice que sí procede sustituir el régimen de gananciales por separación de patrimonio de convivientes, ¿no? La unión de hecho es la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho y que da lugar a una comunidad de bienes sujeta a régimen de sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable, ¿no? Esto le señala el artículo 5 de la Constitución. Entonces hay un reconocimiento constitucional de la unión de hecho, ¿correcto? Tiene que haber requisitos que cumplirse, un varón y una mujer, que los dos estén libres de impedimento matrimonial, y peor aún que no estén uno de los dos casados, tienen que estar libres totalmente, que tengan un hogar, ¿no?, un hogar permanente por más de 4 años, que tengan, ¿no?, publicidad, que tengan, se dice publicidad, pues, ¿no?, que sea público, notorio, visible, que existan testigos que puedan dar fe de esta convivencia, que hayan hijos, si existen hijos dentro de esa convivencia. Entonces, tranquilamente pueden comprar sus cositas, pueden, ¿no?, adquirir sus propiedades y hacer ¿no?, una sociedad de gananciales dentro de la convivencia. Claro que sí, así lo dice la Constitución. Sin embargo, me puedo unir con Juanito y decidimos ser convivientes, pero decimos, mira, pues, yo quiero mantener mis cosas, ¿no?, mis propiedades a mi nombre, y tú también, y no es necesario que estemos bajo el régimen matrimonial, porque no solo esto es para el matrimonio, también es para los convivientes. Entonces se va a la notaría y se les dice, miren, notarios, somos convivientes, acá está nuestra resolución judicial, acá está nuestra resolución notarial, y queremos proceder a hacer la sustitución del régimen de gananciales. Y tranquilamente lo hacen. Entonces, los convivientes también ahora tienen esta garantía, tienen esta protección de la ley. Bien.
vamos ya cerrando con las conclusiones. En las conclusiones señalaremos que la celebración del matrimonio no solo genera efectos de carácter personal, ¿no? Como lo dijimos, no solamente es el tema de cuidar, el tema de la fidelidad, ¿no? La asistencia, ¿no? Sino también de carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se juntan personas, pero también estas personas producen, ¿no? Dan efectos en el ámbito biológico a los hijos y en el ámbito patrimonial, patrimonio. Entonces, hay dos situaciones que van, ¿no? Saliendo dentro del matrimonio. Ahora, el régimen de separación de patrimonios es simple, popular y libre, ¿no? Es libre de riesgo a no comprometer la propiedad de los bienes de cada cónyuge por las obligaciones presentes o futuras del otro. Entonces, este régimen de separación de patrimonios es simple, claro que sí, porque va a partir de una decisión y una voluntad personal. Esa voluntad y esa decisión se la comunicas al otro o a la otra cónyuge, y él o ella solamente tiene que respetar y decir, bueno, si decides por un régimen de separación de patrimonios, no me hago ningún problema, ¿no? Es más, creo que nos ahorramos un gran problema si nos divorciamos, ¿ya? Y está atribuido por la ley lo garantiza, la ley lo permite, no hay problema, se procede. Y cada quien cuida sus bienes a futuro. Ahora, el régimen de separación de patrimonios también favorece que los cónyuges, ¿no? Que a los cónyuges en adquirir bienes, porque tranquilamente no tengo la preocupación de que tengo que llevarla porque estoy casado, tengo que comunicarle, tengo que pedirle permiso, no, ¿no? Siempre y cuando no altere, como se dice, las reglas del orden público y las buenas costumbres, no me vaya a comprar, pues, no sé, 1000 cajas de dinamita, ¿no? O comprarme armas y tenerlas en la casa y poner en riesgo a mi familia, ¿no? Estoy hablando de compras de propiedades, ¿no? O tengan que también no lidiar, ¿no? La compra de propiedades para poner negocios ilícitos, ¿no? O nightclubs o pozos, terrenos en, no sé, en una zona rural y convertirlos en pozos de elaboración de cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, en mi libertad, en mi libre albedrío, las tengo que meditar porque sé que soy consciente que soy parte integrante de una familia y que así tenga la libertad de hacer y deshacer de mis propiedades o de mis bienes, tengo que pensar que cualquier situación, cualquier decisión va a repercutir en mi familia, directa o indirectamente. Eso sí lo tengo que tener presente, ¿ya? Entonces, este régimen de separación de patrimonios favorece, claro que sí, cada uno decide qué hacer, cómo hacer con sus propiedades, pero reitero, siempre pensando en el bien común para los hijos. Esa tiene que ser la principal motivación. Y lo segundo, no generar daño ni perjuicio al otro cónyuge y a los hijos con las actuaciones que vaya a hacer en esa libertad que tengo de disponer de mis propiedades. Bien. Por la separación de patrimonios, cada cónyuge responde sus deudas con sus propios bienes, eso queda clarísimo, ¿no? Yo estoy casado, estado civil casado, pero tengo mi régimen de separación de patrimonios, Banco X, dame el préstamo que yo respondo, y si no, agarras mi propiedad, embargas mi propiedad y no tocas nada de la otra persona porque estamos bajo el régimen de bienes separados. Bien, en la separación de patrimonios por decisión judicial, ambos cónyuges se encuentran dentro de un régimen de sociedades gananciales. Esto ocurre cuando los cónyuges, ¿no? En el ejemplo que les dije, no decidieron por la separación de patrimonios, están en un régimen de sociedades gananciales, pero uno de ellos, ¿no? Al momento de administrar estas propiedades de forma inconsulta, ¿no? Y sin tener ninguna facultad, dispone de este bien. ¿Y qué genera en el otro? Un daño. ¿Quién va a decidir la magnitud de ese daño, la indemnización y el pago por ese daño? Va a tener que ser un juez, ¿no? Y obviamente seguro después de eso viene pues un divorcio catastrófico. Ahora, la sustitución de régimen en caso de insolvencia de los cónyuges tiene doble finalidad tuitiva, ¿no? Para el acreedor, ya que no verá su derecho de crédito en absoluto perjudicado, sino que simple y llanamente no afectará el patrimonio del cónyuge inocente. Es decir, vendí la propiedad sin el consentimiento de mi esposa, y ese tercero, ahora que está en el problema judicial y sabe que he vendido la propiedad como soltero, estando casado y he perjudicado a mi familia, bueno, pues va a tener que vérselas conmigo directamente
para ver cómo le devuelvo su dinero, sus intereses y todo el perjuicio que le ha ocasionado con una venta que no está ajustada a ley, y el juez va a definir esa situación, siempre protegiendo el patrimonio del cónyuge inocente. Peor si es la única propiedad que tiene esa familia, esa sociedad conyugal, ¿no? Pero aquí, de todas maneras, el juez va a hacer prevalecer el patrimonio del cónyuge inocente. Y ya el otro verá cómo le cobra, ¿no?, al otro cónyuge el dinero que le dio por la venta ilícita de esa propiedad. Entonces, el cónyuge afectado va a ser protegido, ¿no?, por la justicia, porque él no intervino en esa venta, desconocía. Tiene que haber un pleno desconocimiento, ¿no? Acá no puede haber una situación que después se corrija o que quiera decir que no, pero sí, no. Acá es no, y ese no tiene que ir acompañado de pruebas para que el juez no pueda tener certeza de que ese otro cónyuge desconocía de lo que hizo su esposo. Bueno, ¿cómo fue en ese régimen de separación de patrimonios? También lo vimos, ¿no? Por invalidación del matrimonio, por separación de cuerpos, por divorcio, por declaración de ausencia, por muerte de uno de los cónyuges y por el cambio de régimen patrimonial. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Y bueno, vamos a ver si hay alguna conversación, alguna experiencia, tal vez que nos quieran contar nuestros estimados amigos de la comunidad, que ¿cuántos somos? Somos 6. Bueno, somos lo que somos, dicen, ¿no? Somos pocos, pero somos. Hay Así es, doctora. mucha atención en este momento con el tema de la tenencia compartida. Y vamos a esperar. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Más bien, en este momento, si es que alguno de nuestros distinguidos participantes tuviera alguna consulta respecto a este tema, es el momento de formular, ¿no? Y en todo caso, estamos a su disposición, ¿no? Aprovecho también para comentar que el próximo miércoles vamos a retomar nuestros ciclos de Cafecito Bien Legal y tenemos una invitada especial, la doctora Silvia Huiza, para tratar el tema de medidas de protección. Ya vamos a hacer difusión de esta actividad excepcional, es de miércoles, ¿no? Que no interrumpe los jueves jurídicos, por si acaso. Bien, parece que no tenemos mayores inquietudes o consultas. En todo caso... Parece, espero que haya quedado claro. Solamente sí. quiero reiterar que por favor hagan de la difusión el miércoles de Cafecito Bien Legal con la doctora Silvia Huiza. Preparen todas sus preguntas sobre las medidas de protección, ¿no? Que siempre las tenemos, y que ella con mucho gusto, desde su experiencia en juzgado, en fiscalía, como docente, ¿no?, de algunas cátedras, lo viene realizando. Entonces tiene múltiple experiencia para contestar estas preguntas y podamos tener una orientación, ¿no?, calificada respecto a esto, y tengamos una interpretación real de la ley 30364, que si la sabemos utilizar, si la conocemos como una herramienta, puede ser favorable para hacer prevalecer nuestros derechos frente a una falsa denuncia o frente a un tema de prevención para mantener las medidas de protección si es que uno de nuestros hijos se ve vulnerado física, psicológica o sexualmente. Entonces es importante conocer para defender, pero tenemos que conocer esto pues de primera mano, una fuente informada, y quién mejor que la doctora Silvia Huiza. Si ustedes googlean, van a conocerla, es una gran profesional, ha sido mi maestra en diferentes lugares, espacios académicos, por eso es que la invité y espero que sea de su agrado. Entonces ese cafecito bien legal va a ser un cafecito bien cargado, muy productivo, y nada, el próximo jueves continuamos con nuestros juegos jurídicos también, ¿no? Entonces si no hay mayor pregunta, mayor Doctora, comentario. Sí. perdón, una inquietud de nuestro distinguido participante, el señor Rubén Darío, ¿no? Él consulta lo siguiente:
¿no? ¿Qué sucede cuando un esposo compra un bien, ¿no? Especifica de techo propio, pero en realidad puede ser cualquier bien, ¿no? Con DNI soltero estando casado, ¿no? Bueno, si el señor no ha establecido el régimen anterior, antes de casarse, el régimen de separación de patrimonios, o estando casado, tampoco lo hizo antes de comprarse o adquirir este vivienda de techo propio, ¿no? Se entiende que este bien es parte de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque cada institución, llámese techo propio, mi vivienda, o cualquier institución o fondo que haga este tipo de promociones en vivienda, tiene un cruce con la información en la RENIEC, ¿no? En diferentes entidades del Estado, pasa un filtro para establecer, ¿no? Cuál es la condición de este cónyuge, de esta persona, perdón. Y si aparece soltero, en algún momento la esposa, y seguramente va a ser para la familia, ¿no? Se va a enterar que hay una propiedad. Y lo que va a pedir es la regularización de los datos, si es que aparece el señor como soltero. Y si es que esa entidad no pasó el filtro en la RENIEC y el señor sigue como soltero, la esposa va a ir y va a presentar la partida de matrimonio. Y ahí va a haber un trámite, una regularización administrativa. Ya conocí eso en COFOPRI. En COFOPRI conocí eso cuando una persona estaba casado, ¿no? Y en su DNI estaba como soltero, pero quería mantener esta propiedad a escondidas, ¿no? Como un bien de él nada más, porque ya tenía su casita. Pero como es la vida, llegó un accidente. Así es las cosas, ¿no? A veces, como dicen, el diablo hace las ollas, pero no las tapas. Entonces es importante ser la confianza, hablar las cosas. Llegó el accidente, esta persona quedó muy mal. Y la casa donde vivían era supuestamente lo único que tenían. Pero este señor necesitaba operarse y tuvo que confesar a la esposa que tenía un terreno valorizado en mucho dinero. Y tuvo que hacer la regularización aún en cama para que COFOPRI también incluya a la señora en el padrón y todo eso. Solo así pudieron sacar el préstamo con ese terreno. Si no, el señor se moría. Tuvo un accidente muy trágico. Y ahí la esposa se enteró y después de que el señor salió de todo, se divorció porque se sintió engañada, se sintió, digamos, aparte de engañada, sintió que no había confianza, ¿no? Y le dijo, ¿qué creías que yo te iba a quitar? ¿Por qué hiciste eso a escondidas? Y empiezan los prejuicios y una serie de situaciones. Terminó muy mal el señor. Entonces, es importante hablar con claridad desde el inicio y decir, mira, yo estoy casado contigo, pero quiero tener mis propiedades, quiero adquirirlas solo. Perfecto, vamos a un notario y hacemos la separación de bienes y se acabó. Se acabó. Ya no quiero regularizar en mi DNI que soy casado, pero bueno, pues soy casado, pero con bienes separados. Es lo mejor. La confianza, la verdad desde el inicio hasta el final, porque nadie sabe lo que puede ocurrir en el camino, como le ocurrió a este señor. Ese sería mi consejo. Doctora, permítame intervenir. También es cierto que la entidad administradora del fondo, en este caso, quien administra techo propio o mi vivienda, ellos tienen que actuar verificando la condición de las personas, como usted lo mencionó en algún momento, ¿no? Entonces, Claro que sí. para asegurarse que haya regularidad en las adquisiciones. Finalmente, es cierto, hay muchas personas que prefieren mantener el DNI con el estatus de soltero o de soltera, porque piensan que así van a poder proteger sus patrimonios individuales nuevos. Pero eso no es cierto, porque como usted indicó, si uno se casa o convive, igual todo entra a la bolsa, ¿no? Sí, Entonces, ocurre la muerte inesperada, como le vimos, cómo fenece esta situación, y todo sale a la luz, todo sale a la luz. Entonces, si quiero hacer
ese detalle, esa precisión en mi matrimonio, de que todo lo que voy a adquirir es mío y que quiero que se mantenga de esa manera, vamos al notario. Hay los costos en provincia, en las regiones, es a libre mercado. Aquí en Ayacucho, por ejemplo, una separación de patrimonios está en 350 soles, 22 soles más para el registro público, ya son, ya pues 400 soles. Con 400 soles te ahorras un problemón de un divorcio por muchas causales o situaciones, ¿no? Entonces, de un solo cocacho, como se dice, con 400 soles, tú solucionas tu problema. Se hace la separación de patrimonios, firmas y tranquilamente eso va a registros públicos, son 7 días hábiles y se acabó. O sea, no hay mucho tiempo ni hay mucha inversión. Bueno, en otras, perdón, voy a poner el cargador porque se va ahorita la batería. En otras circunstancias. Doctora, permítame, pero por favor, también hay que incorporar los honorarios profesionales del abogado asesor, ¿no? O sea, Ah, eso claro, hay que contemplar claro eso. está. Sí, porque en todo trámite no podemos ir a ciegas, ¿no? El Claro. notario está en su oficina, solo te facilita el personal, pues, los requisitos. Para esos requisitos hay que validarlos en documentos y hay que trabajar una minuta. O sea, tampoco es que vas donde el notario. El notario te recibe los documentos más la minuta. Entonces, esa minuta pasa igual un filtro, ¿no? Los DNIs, todo pasa biométrico, todo, y recién sube donde el notario o al asistente para elaborar la escritura pública, ¿no? Esa escritura pública igual pasa un filtro y cuando está todo ok se firma y pasa a registros públicos. Igual en registros públicos tampoco es que inscriben a ciegas, pasa un filtro, por eso es que hay 7 días hábiles para inscribir ese documento. Si no hay ninguna observación, a los 7 días hábiles está inscrito en el registro personal la separación de bienes. Sacas una copia literal y con eso tranquilamente vives, haces tus compras, contraes deudas. ¿Por qué? Porque tú solo vas a responder y con tus propiedades por cualquier obligación que a futuro puedas contraer. Muy bien, doctora. Le agradecemos mucho su gentil participación esta noche y asimismo a nuestros distinguidos invitados, ¿no? No sé si fueran tan gentiles de repente alzar la cámara para la despedida de rigor, ¿no? Y igual convocarlos para nuestro siguiente jueves jurídico de la próxima semana, pero además, adicionalmente, confirmar que en el miércoles tenemos un cafecito bien legal, ¿no? Bien, muy agradecido por todo, muchas gracias, un gran saludo, muy amable doctora, señor Rubén Sí, Darío, espero que... se congeló tu máquina. Señor Rubén, ¿cómo está? ¿Está recién nuevo por aquí? No, doctora, buenas noches. Sí, estoy asistiendo siempre, ¿ah? Sí, Ah, mira. sí, sí. Entonces recién veo su rostro, porque Ajá. siempre Y hoy un día me poco ha como... dado una luz muy grande, ¿ah? Excelente, muy buena charla, doctora, le felicito. De verdad que le felicito. Por Gracias. favor, don Rubén, difunda siempre esta iniciativa que con mucho cariño desarrollamos desde Mufacit y ahora con la ponencia de la doctora María Ángela y en otras ocasiones con los invitados, todos quienes gentilmente y con un desprendimiento muy grande vienen con cariño a brindarnos de su conocimiento. Recordemos que esta actividad no tiene ningún fin de lucro, es simplemente de acceso libre y lo importante es compartir con tantas personas que lo necesitan, porque siempre hay alguien que requiere información. Entonces, usted y todos los participantes, siempre les pedimos eso, compartan esta iniciativa, porque es muy útil para todos. Muchas gracias. Bueno, Hasta el próximo jueves jurídico. gracias. Gracias, gracias. Entonces nos vemos el próximo mes jurídico, seguimos normal.
Hasta el próximo jueves jurídico. Muy buenas noches.